se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él le dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciéndole: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Amén. Podemos entender que Mateo 24 es un mensaje que Jesús necesitaba dejar antes de partir de esta tierra. Jesús no solamente vino a morir a esta tierra y resucitar el tercer día, sino que él vino a cumplir también una antesala profética. Jesús era el complemento de todo. Toda la Biblia habla de Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo el mensaje iba dirigido a Cristo. Cuando vemos todo lo que habla el Antiguo Testamento, simplemente todo estaba refiriéndose a Cristo. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Esa palabra de Juan 1:1 está hablando que Jesús estaba en el Padre y que cuando Él viene a traer salvación, Él no lo hace por una casualidad o por una improvisación de Dios. No, ya todo estaba preparado. ¿Me está escuchando? O sea, Dios tenía todo preparado. A Dios no lo sorprende nada. A Dios no lo sorprendió que Adán y Eva iban a pecar, porque Dios conoce todo. ¿Me está escuchando? Significa que en la eternidad, te hablo del cielo, ya Dios tenía todo el diseño preparado. Por eso es que ningún ataque del enemigo para la iglesia sorprende a Dios. Ningún acontecimiento y ninguna trampa y arma maligna que el enemigo levante para la iglesia sorprende a Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios tiene el control de todo. Dios toma el control de todo. Dios sabe lo que va a hacer. ¿Me está escuchando? Y cuando hablamos entonces de este acontecimiento, lo que estamos leyendo en Mateo capítulo 24, versículo 1, tiene que ver que Jesús ya iba camino a la Pascua. Eran sus últimos días en esta tierra y Jesús iba camino a la Pascua. La Pascua se celebraba en Jerusalén y Jesús iba camino a la Pascua. Pero antes de llegar a tomar la Pascua, Jesús entró al templo. Y después que entró al templo salió. Fue la última vez estando en la tierra que Jesús estuvo en el templo. Y cuando iba saliendo del templo, los discípulos estaban admirados por la maravilla del templo. ¿Por qué, pastor? Porque ese templo que se conoce como el segundo templo de Jerusalén, donde toda Israel adoraba. El salmista David conquistó el territorio donde estaba Jerusalén y ahí se estableció como el centro de adoración. Cuando miramos la construcción del primer templo, nos damos cuenta que la Biblia dice que David tuvo el deseo en su corazón de levantar un templo a Dios, pero Dios le dijo: tú no me has de levantar templo porque has derramado mucha sangre. Entonces Dios escoge a un hijo de David llamado Salomón para que levante lo que se conoce como el primer templo. Amén. Y aquel templo era una representación del lugar donde Dios se iba a manifestar, porque primero el pueblo de Israel se basaba en el tabernáculo. Ahora, el tabernáculo era un tipo de Cristo. ¿Me está escuchando? Estaba el atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Las 12 tribus de Israel estaban distribuidas alrededor del tabernáculo. ¿Qué representaba eso? Que la vida de Israel giraba en torno a Dios. Dios era el centro y Israel estaba en todo el alrededor. ¿Me está escuchando? El centro de todo era Dios. Pero hay algo que me impacta, porque cada tribu estaba distribuida en una parte del tabernáculo, y la tribu de Judá estaba en la puerta del atrio, donde estaba el altar de bronce, donde se ofrecía el sacrificio. ¿Qué estaba representando eso? Que de la tribu de Judá se iba a levantar la puerta. El que iba a abrir el camino para poder entrar a Dios era Cristo. Eso estaba representando el por qué la cuarta tribu, la tribu de Judá, estaba en toda la puerta. Recuerda ese texto que Jesús dijo
En Juan capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta, y el que por mí entrare, entrará, saldrá y hallará pasto, porque él era el camino a la entrada a la presencia de Dios. Él era el camino a la salvación. ¿Me está escuchando? Entonces, en la vida de Israel giraba en torno al templo, pero el templo era una sombra de lo espiritual que venía. Significa que Jesús iba a venir a ser para nosotros como el verdadero templo. Cristo iba a ser de nosotros el verdadero templo de Dios, un lugar donde more la presencia de Dios, un lugar donde habite la presencia de Dios. Ellos no entendieron la frase que él dijo: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos no podían entender eso. Ellos literalizaron el mensaje donde él dice: yo voy a destruir este templo y en 3 días lo voy a levantar. Ellos literalizaron, y lo que ellos estaban creyendo era que Jesús iba a tumbar el templo físicamente. No, Jesús estaba hablando de lo que vendría después que él resucitara sobre los hombres que creyeran en él. Se iban a convertir en templo, en lugar, en morada del Espíritu Santo. ¿Me está escuchando? Por eso es que en la antigüedad el Espíritu de Dios venía sobre los profetas, hablaban y se volvía a ir. Pero la señal que el Señor le dio a Juan fue: sobre quien veas descender el Espíritu Santo de Dios en forma de paloma y quedarse sobre él. Eso marcaba la diferencia, porque nunca había pasado eso, que el Espíritu de Dios viniera y se quedara sobre alguien. Significaba que esta palabra estaba representando algo diferente. Era lo que Cristo iba a traer después que él muriera y resucitara. Todo hombre que creyera en Cristo se convertiría en el lugar de morada del Espíritu Santo. Por eso en el último día de la fiesta, hablando en la historia bíblica, dice que él dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque él estaba hablando de convertir a todo hombre que quiera en un lugar de morada. Entonces el templo espiritualmente lo que representaba era una simbología de lo que Cristo venía a ser. Todo lo del Antiguo Testamento era una sombra de lo que venía. Por eso cuando hablamos de las fiestas que se celebraban en Israel, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación, el día de Pentecostés, todo tenía que ver con Cristo. Cada una de esas fiestas, en el mes, en la hora, en el día que se celebraba, tenían que ver con Cristo. ¿Me está escuchando? O sea, toda la Escritura hablaba de Cristo. Toda la Escritura se centraba en Cristo. Dios no improvisó nada. Dios tenía todo preparado. Por eso yo quiero hablarle a alguien que no importa cuál sea el problema, la crisis, la dificultad que está viviendo, eso no, tu problema, tu crisis, tu circunstancia no ha sorprendido a Dios. Dios no improvisa. Dios tiene el control de todo. Yo quiero decirle a alguien que Dios sabe lo que va a hacer en medio de tu situación. Dios sabe lo que va a hacer en medio de tu problema. Él tiene el control. Y yo quiero decirle a la iglesia en estos tiempos que Dios tiene el control de todo. Aunque parezca que todo está difícil, aunque parezca que todo está adverso, yo quiero hablarle al pueblo de Dios. Dios tiene el control de todo. Yo quiero hablarte a ti. Dios tiene el control de todo. Dios no improvisa en nada. Dios tiene el control de todo. Por lo tanto, en el asunto profético de la venida de Cristo, Dios preparó todo. Amén. Y sabes que yo le digo a esta generación es bienaventurada. Y usted me dirá: pastor, pero ¿por qué somos bienaventurados si estamos viviendo el tiempo más difícil de la tierra? Vivimos recientemente, hace 2 o 3 años, una pandemia terrible donde vimos morir millones de personas. A partir de ahí la economía colapsó. Todo ha sido difícil. Estamos viendo tiempos de crisis climática como nunca se habían visto. El cambio climático, pastor, están aconteciendo cosas que nunca habían pasado. Eso cuando yo lo veo, aunque parezca fuerte, no sé si a los que están conectados ahí lo entienden, a mí me alegra, porque esto está representando que somos la generación que no puede ver muerte. Amén. Las profecías bíblicas se han acelerado. Alguien puede decir amén. Somos una generación que representa que no puede ver muerte, y eso es una bienaventuranza, porque el Cristo viene por una iglesia. Cristo viene por una iglesia que pueda entender
que Él viene pronto. ¿Me está escuchando, mi hermano? Él viene pronto, su venida está cercana. Y yo creo que es el tiempo de esforzarse, es el tiempo de levantarse, no es el tiempo de dudar, no es el tiempo de tener miedo. Hoy quiero hablarte de algunas cosas que tienen que pasar antes de que Él venga. Son inevitables. Por más que la gente las quiera evitar, van a pasar. El mensaje de Cristo viene, no es un mensaje que trata de meterle miedo a la persona, pero sí trata de hablarle de realidades. ¿Me está escuchando? Y el mensaje que Jesús estaba dejando en Mateo 24:1 era un mensaje de advertencia. El mensaje de 24:1 de Mateo era tratar de llamar la atención de los discípulos, y no solo de los discípulos, sino de la generación que vendría, que creía en Cristo. Es un mensaje que habla de lo que tendría que venir antes de que Él venga. O sea, te lo voy a explicar de esta manera. Él dice que Él viene, pero para que tú puedas comprender y entender cuándo su venida es cercana, Él dice: te voy a dejar unas señales. Amén. La palabra señal en el hebreo es la palabra hebrea Ales Bet, que significa principio y final. ¿Me está escuchando? En el hebreo la palabra señal es Ales Bet, que significa principio y final. Porque lo que estaba diciendo el Señor es: todo lo que comenzó tiene que terminar. ¿Me está escuchando? En este sentido, Dios está hablando que Dios comenzó un plan en la tierra, pero así como Él lo comenzó, lo terminará. Dios no deja algo por la mitad. Por lo tanto, las señales de Mateo 24 están hablando de cosas que tienen que pasar, que demarcan el fin de los tiempos. Y ahí es donde, como iglesia, tenemos que ser entendidos. Y yo explicaba algo en estos días. Antes las personas decían: hay que estudiar escatología. La escatología es la que se encarga de estudiar los temas proféticos para poder entender la Biblia. Pero yo creo que con tanta señal que se ha cumplido, todo está como más claro. No hay que ser escatólogo para entender lo que está pasando. A nuestra vista, a nuestro oído, se están cumpliendo las cosas cuando prendemos los noticieros, cuando miramos los acontecimientos en la calle. Se están cumpliendo las señales. Mejor dicho, antes de pronto hubo un tiempo en que las señales se han venido cumpliendo, pero no han sido tan aceleradas como este tiempo. En este tiempo ha habido un aceleramiento impresionante de las señales, y yo creo que no hay que de pronto hacer un curso de escatología para entender lo que está pasando. Por más que la gente trate de ocultar y algunos traten de decir: no es así, es una realidad, mi hermano. La tierra está esbaratándose, la tierra está cayendo, las personas no saben qué hacer. Hay un colapso económico, hay un colapso mundial, hay un colapso en la naturaleza, hay un montón de catástrofes que los científicos están sorprendidos por todo lo que está pasando. No había pasado esto en la historia. Vino una pandemia como nunca había venido. En la tierra han habido muchas pandemias, pero como nunca había habido una pandemia de esta magnitud que cambió los tiempos. Sépalo, esta pandemia que vino cambió los tiempos, cambió el sistema tecnológico, cambió la manera de cómo los hombres hacen su movimiento financiero. Esto fue una plataforma usada para el nuevo orden mundial. Por lo tanto, cuando yo veo todo esto, yo le puedo llamar a esto un sonido de alarma. Ahora, cuando Jesús salió del templo, él le dice a los discípulos: miren todo eso. De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. ¿Por qué, pastor? Porque si Salomón construyó el primer templo, y el primer templo era un templo muy bello, Salomón le puso columnas en mármol, en oro, era un templo bello el templo de Salomón. Pero ¿qué pasó con el templo de Salomón según la historia? Cuando Babilonia invadió Jerusalén, se llevó cautivo al pueblo y tumbaron el templo. Significa que por cierto periodo de tiempo Israel quedó sin templo. Luego, cuando se cumplen los 70 años que profetizó Daniel, ellos vuelven, pero no había ánimo de levantar el nuevo templo. Ahí vemos el libro de Esdras,
el libro de Zacarías, ellos animan a construir el templo. Amén. Y se levanta un segundo templo. Ese segundo templo no tenía la misma hermosura del primer templo de Salomón. Era un templo muy humilde, y por eso se escribió Ageo 2, 7 y 8, donde dice: mía es la plata y mía es el oro. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Porque dicen que la generación antigua, la que vio el primer templo, decía: este templo no es igual de bello que el templo que construyó Salomón. La gente estaba triste, la generación vieja, por el nuevo templo, no era igual de bello. Amén. Pero escúcheme, lo que dice la historia bíblica es que luego ese templo, ya unos siglos antes de venir Cristo, cuando Roma toma posesión del territorio de Jerusalén, Roma comenzó a colocar reyes en las provincias, y a Jerusalén le tocó un hombre llamado Herodes el Grande. Lo colocó Roma. Amén. Y Herodes fue el que refaccionó el segundo templo, porque ese segundo templo no era bonito. Y dice que Herodes le colocó ofrendas votivas, Herodes le colocó piedras preciosas, Herodes adornó el segundo templo, lo adornó al punto que se convirtió en una hermosura. En tiempos ya para venir Cristo a nacer, se convirtió en una hermosura. Fabio Josefo, un historiador bíblico, dice que ese templo, era tan bello, porque Herodes le colocó piedras de mármol que cuando el sol pegaba, brillaba y parecía nieve. El techo del templo le colocó láminas de oro. Era un templo bello, lo habían refaccionado. Para los tiempos en que Cristo vino a esta tierra a cumplir la asignación que el Padre le había entregado, ya estaba edificado ese templo. Y todo el que iba a Jerusalén admiraba ese templo por el brillo que botaban las piedras de mármol. Todo el que iba a Jerusalén admiraba ese templo por el oro que tenía el techo. ¿Me está escuchando? Y por esa escena que estamos leyendo en Mateo 24:1, era la que tenían todos los que iban a Jerusalén, admiraban el templo. Y Jesús viene saliendo ya porque va camino a morir, se había cumplido su tiempo de asignación, tenía que ser crucificado, pero antes de él ir a la cruz a morir, él suelta una palabra profética. Escúcheme, y esa palabra profética que Jesús suelta se conecta con la profecía de las 70 semanas. ¿Alguien está escuchándome? Esa palabra que Jesús suelta en Mateo 24:1 se conecta con la profecía de las 70 semanas. ¿Cuáles son las profecías de las 70 semanas? Bueno, las que profetizó Daniel. Son semanas de años, pero no de años naturales, sino de años proféticos, porque si fuera así, fueran 490 años. Son semanas proféticas en dispensaciones bíblicas, de las cuales, según los estudiosos, estamos en la última semana. La última semana profética está corriendo. Por eso es que es un tiempo de alarma. Es un tiempo donde tenemos que levantarnos. Es un tiempo donde la iglesia tiene que esforzarse. Mi amado hermano, es un tiempo donde el pueblo de Dios necesita levantar, donde necesitamos esforzarnos. El mensaje es: Cristo viene pronto. Este es un mensaje que no vende mucho, me está escuchando, pero es el mensaje: Cristo viene. A lo mejor las personas dicen: yo necesito que me digan que me van a dar un carro, una casa, una beca, y yo creo que Dios bendice. Yo estoy 100% seguro que aún aquí en la tierra Dios nos va a bendecir, nos va a prosperar, pero el mensaje por encima de todo eso es: Cristo viene pronto. Me está escuchando, mi hermano, y a nuestra vista se están cumpliendo las señales. Yo siento al Espíritu Santo, no sé si usted lo está sintiendo, pero siento a Dios. Escúcheme, este es el tiempo, esta es una generación que necesita entender. Yo le preguntaba a Dios en estos días: Dios, esta generación no es una generación tan agresiva como la del apóstol Pablo. Quien debería estar en estos tiempos es el apóstol Pablo, Pedro, Juan. Esa gente era impresionante en Dios. Pero la pregunta es: ¿por qué no estaban? Porque Dios tiene el control de todo. Era a ti y a mí quien Dios nos tenía escogido para este tiempo. Y yo te voy a decir algo profético. Si Dios a cada uno de los que estamos ahí escuchando nos tiene escogido para este tiempo, es porque sabe de que usted está hecho. Alguien puede decir amén.
amén. Dios sabe de que usted está hecho, me está escuchando. Si Dios no escogió para este tiempo, tiempo de crisis climática, tiempo de crisis económica, tiempo de cosas que nunca habían pasado, es porque Dios sabe que esta generación, aleluya, Emma, Sanda, era la generación que Dios tenía escogida y preparada para este. Por eso, ¿sabes qué me decía el Padre? Lo que necesito es que mucho pueblo entienda lo que está pasando. O yo no sé si alguien me escucha, pero hay personas que me escuchan, que el Espíritu de Dios le dice, es el tiempo de levantarte. El Espíritu de Dios le dice, es el tiempo de restauración. El Espíritu de Dios le dice, es el tiempo de consagración. Es el tiempo de buscar a Dios. Es el tiempo de esforzarse. Es el tiempo de avanzar. Si estás desanimado, es la noche de levantarte. Si has dicho, pastor, me siento desanimado, no tengo fuerza, yo estoy seguro que el Espíritu de Dios en esta noche te va a fortalecer. Vienen fuerzas nuevas. La ayuda del cielo viene, pero alguien se va a levantar. Y lo que Jesús, aleluya, aleluya, lo que Jesús estaba diciendo en Mateo 24:1 era que aunque Herodes había refaccionado ese nuevo templo, mire la primera señal que Jesús da. Jesús le dice, ¿veis todo eso? De cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Mire, esa fue la primera señal de alarma que Jesús dejó. Y cuando Jesús dice esto llama la atención de los discípulos. ¿Sabes por qué llama la atención de los discípulos? Porque en Mateo 24:3 ellos se le acercan aparte y le dicen, maestro, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Bueno, ¿cuándo se va el templo? Se lo van a robar, lo van a saquear. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Nótese que él dice, maestro, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, le dicen, ¿cuándo es que ese templo va a quedar saqueado? Porque él le suelta una profecía. Y esa profecía es una de las primeras señales de alarma. Diga conmigo, señal de alarma. La iglesia tiene que entender las señales de alarma. Cuando una alarma suena, le está avisando, prepárese. Es tiempo de prepararse. Alguien me dirá, pastor, pero toda la vida han pasado cosas. No, pero como este tiempo nunca, ¿oyó? La NASA y los científicos están impactados por todo lo que está pasando. En la tierra siempre ha habido peste, siempre ha habido hambre, siempre ha habido terremotos. Pero lo que dicen los estudiosos es que lo que está pasando nunca había pasado. Yo no sé si alguien entiende. Sencillamente porque el que ha de venir vendrá. Sencillamente, escúcheme mi hermano, porque Cristo viene pronto. Aleluya. Entonces hay que estar preparado, hay que prepararse, hay que levantarse. Hay que esforzarse. El sonido de alarma nos está avisando que nos levantemos. El sonido de alarma nos está diciendo es tiempo de esforzarse. Te voy a decir algo que el Espíritu de Dios me dijo. Si no quieres orar, es tiempo de que te esfuerces a orar. Si tú sientes que no tienes deseo de congregarte, te dice el Espíritu de Dios, es tiempo que te esfuerces a congregarte. Es tiempo que levantes tu vida. Te dice el Espíritu de Dios, es tiempo que sigas adelante, pero no te puede detener. Aleluya, hay una unción del Espíritu Santo poderosa. Por eso cuando el Señor estaba diciendo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. ¿Tú sabes qué pasó? Según la historia, 70 años después que Cristo murió y resucitó, escúcheme, 70 años después que Cristo murió y resucitó, el emperador Tito con el ejército romano invadieron Jerusalén. Hubo mucha revuelta del pueblo judío contra Roma, porque ellos no querían estar en el yugo de Roma. Amén. Y entonces los celotes, los fariseos, los escribas, había muchas corrientes que hablaban del reino. Es más, todavía los judíos están esperando al Mesías. Entonces ellos buscaban la manera de cómo traer el reino. Por ejemplo, los celotes se rebelaban contra el gobierno y hubo mucha revuelta de los judíos con Roma, pero siempre los judíos ganaban. Pero en esta última, la historia cuenta que el emperador Tito invadió Jerusalén
y rodeó la ciudad por más de 3 años, al punto que ya los judíos no pudieron resistir y tumbaron el muro de la ciudad. El muro de la ciudad es lo que hoy se conoce como el muro de los lamentos. Ese pedacito de piedra que usted ve donde van muchas personas, que es muy famoso, donde la gente va a hacer lamento, eso no es el templo, eso es parte de la muralla de afuera. La muralla antigua se conoce como el muro de los lamentos. Bueno, eso lo tumbó el emperador Tito para entrar luego a la fortaleza del templo. ¿Qué era la fortaleza del templo? El templo tenía una fortaleza para protegerlo y el emperador Tito invadió ese templo. Amén. Ahora, lo que se dice es que el emperador Tito, para poder entrar, quemó el templo. Y aquí le voy a explicar algo, porque aquí es donde entendemos que todo lo que Cristo dijo se tiene que cumplir. Por eso Él dijo: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Todo lo que Dios dijo se tiene que cumplir. La Biblia dice que la palabra de Dios es la profecía más segura. O sea, eso se tiene que cumplir sí o sí. La palabra de Dios no cae a tierra. Entonces, lo que dicen los historiadores es que cuando Tito invade el templo, la manera de poder entrar es quemando el templo. Se dice que Tito, el emperador Tito, pensó en no destruir, quemar el templo para convertirlo en una de las 7 maravillas, pero lo quemó. ¿Y sabes qué pasó cuando quema el templo? El oro que estaba en el techo se derritió. Y el oro que estaba en el techo se derritió y se incrustó dentro de las piedras, porque el templo era de piedras cuadradas, piedras a la medida. Ahora, para poder saquear el templo tuvieron que quitar piedra sobre, yo no sé si alguien me escucha. Se dice por la historia que para poder saquear el templo y sacar el oro que se derritió del techo, tuvieron que quitar piedra sobre piedra. ¿Qué dijo Jesús? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. La pregunta que yo me hago es: si se cumplió esto, ¿no se van a cumplir el resto de señales? Si se cumplió que no va a quedar piedra sobre piedra que no se ha derribado, ¿no se estarán cumpliendo el resto de las señales? Mateo 24:3 es como que la alarma de los discípulos. Los discípulos le dicen: maestro, pero ¿cuándo van a hacer estas cosas? ¿Qué señal nos da de tu venida, del fin del siglo? O sea, danos señal. O sea, danos una señal de lo que comenzó y de lo que va a terminar. Entonces el Señor le dice: van a venir muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos van a engañar. Muchos siglos, ahora desde el siglo XX para acá, se han conocido de muchos que han venido en nombre de Cristo. Amén. Hasta en el pueblo de Israel actualmente hay uno que se dice ser el Mesías, y eso sorprende al mundo y muchos corren detrás de esto. O sea que eso se ha venido cumpliendo. Mateo 24 es una profecía en movimiento. O sea, no es una profecía que dijo de una sola cosa. Si usted lee conmigo, si usted está ahí conectado a esta enseñanza, dice: vendrán muchos, no dice uno. O sea que en el transcurso de los siglos iban a venir muchos haciéndose pasar como el Mesías, o van a venir muchos haciéndose pasar como el Mesías. Amén. Es más, el mismo anticristo va a venir haciéndose pasar como el Mesías. O sea que quiero explicarle algo. Mateo 24, alguien decía que fue algo que ya se cumplió. No. Si usted lee Mateo 24:1, escúcheme atentamente. Hay algo llamado pluralidad. ¿Qué es la palabra pluralidad? Viene de plural. Cuando se habla de pluralidad no se habla de una sola cosa, se habla de muchas. Y lea conmigo ahí para que vea. Mateo 24:1, Marcos 13:3, Lucas 21:3. 3 de los 4 evangelios hablan de los cumplimientos proféticos, de lo que tendría que pasar antes de que Cristo venga. ¿Me está escuchando? 3 de los 4 evangelios hablan de lo que tiene que acontecer antes de que Cristo venga. Y él dice: van a venir muchos. Él no dijo uno, mire, muchos. Eso es pluralidad. Habla de muchos. Van a venir muchos en mi nombre. Y en el transcurso de la historia han venido muchos, pero muchos haciéndose pasar por Cristo. ¿Qué es la diferencia, pastor? Que a medida que avance el tiempo, esto va a ser más fuerte. Y ya se está anunciando la venida de un Mesías. Ya el pueblo judío está preparando el nuevo templo. Ya lo tienen prefabricado. Ya los árabes
Y los judíos están dialogando porque se tiene que construir el nuevo templo. ¿Me está escuchando? Ahí en Jerusalén, donde está el domo de la roca, o la mezquita de Omar, que le pertenece a los árabes o a los musulmanes. Por eso no se ha podido construir el nuevo templo, porque los árabes, la ONU le entregó ese territorio, y donde está la mezquita de Omar o el domo de la roca es donde está el lugar donde está el templo. O sea que para que se pueda construir ese nuevo templo tiene que haber un diálogo de paz entre los judíos y los árabes o los musulmanes. Cuando ese tratado de paz se dé, entonces ellos van a ceder a que se construya el nuevo templo. Y cuando se construya el nuevo templo, escúcheme mi hermano, es cuando va a ser la entrada al anticristo y se va a hacer pasar como el Mesías. ¿Me está escuchando? Por eso él dijo: van a venir muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos van a engañar. Por eso es que la apostasía es una antesala que nos anuncia que Cristo viene, pero también la apostasía es un sonido de alarma que nos debe mover a decir: levántese porque Cristo viene. Ahora, vuelvo y le digo, esas profecías tienen que ver con el nivel de aumento a medida que va pasando el tiempo. Si usted cree que ya había visto apostasía, a medida que avancen los tiempos vamos a ver cosas impresionantes. Por eso es que algunos decimos: pero ¿y hasta cuándo? ¿Qué más cosas vamos a ver? No se sorprenda, hermano, que la profecía está hablando de un aumento de lo que él dijo. Dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. O sea que la profecía es una profecía en movimiento, no es estática. No es que él dijo: viene hambre y ya una sola hambre. No es que viene peste, una sola peste. No, vendrían pestes. Léalo ahí, plural. Pestes, hambres, terremotos. Todo va en plural. Significa que son muchos. Porque algunos dicen: pastor, pero desde que yo estoy viendo hay terremoto en la tierra. Eso es verdad. Desde que yo tengo uso de razón ha habido guerra en la tierra. Es más, se ha comprobado que el hombre en la historia de su vida, desde el comienzo, se dicen algunos historiadores que solamente el hombre ha vivido 50 años de paz. El resto de la vida del hombre ha sido guerra y guerras y guerra. Usted lee la Biblia y se da cuenta cuánto conflicto ha habido. El hombre anda en guerra y en guerra y en guerra. Amén. Pero dice: oiréis de guerras y rumores de guerras. No dice: oiréis de guerras. O sea, muchas guerras. Han habido mucha guerra, pero la diferencia es que la ciencia ha aumentado y las guerras de este último siglo son guerras totalmente diferentes a la Primera Guerra Mundial, totalmente diferentes a la Segunda Guerra Mundial. Los gobiernos tienen una carrera armamentista. Han creado armas inteligentes. ¿Para qué se prepara el mundo? ¿Para qué se están preparando los gobiernos? ¿Para qué se están preparando las potencias mundiales? Algo fuerte se aproxima, mi amado hermano, y esto debe alarmarnos. La iglesia que ama la venida de Cristo, esto le debe alarmar y debe levantarse. Por eso Mateo 24 es una profecía en movimiento. No es que ya se cumplió, es que él dijo: pestes, hambres, terremotos, o sea que van a venir muchas pestes. Entonces cuando la gente dice: es que yo he visto, que dice que desde que está viendo terremotos, no, la diferencia es que la NASA ha dicho que este último siglo, escúcheme, es el siglo donde más terremotos fuertes han acontecido sobre la tierra. Eso ha dicho la NASA, y han habido muchos terremotos fuertes. Las guerras son totalmente diferentes en este tiempo, no se pueden comparar con la de siglo atrás, mi amado hermano. Estas son las señales. ¿Tú sabes cuál es el peor error del ser humano? Ignorar las señales. Hermano y hermano que me escucha, lo que estamos viendo en el mundo son las señales. Y las señales son como una alarma. Pastor, ¿por qué el tema se llama sonido de alarma? Bueno, el apóstol Pablo habló mucho del sonido de trompeta. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:51, él dice, para los que están ahí: he aquí, os digo un misterio. No todos moriremos. ¿Cómo dice? 1 Corintios 15:51, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo dice? A la final, trompeta. Pero también, ¿qué dice? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4,
versículo 16. ¿A qué se refiere la trompeta? ¿Qué representa la trompeta? Bueno, cuando nosotros vemos las fiestas que se celebraban en Israel, eran fiestas todas que anunciaban en el trasfondo espiritual de Cristo. Todo lo que la Biblia hablaba siempre se iba centrando a Cristo. Por lo tanto, las fiestas que había en Israel eran fiestas que anunciaban, escúcheme, a Cristo. Y una de esas fiestas era la fiesta de las trompetas, conocida en hebreo como Yom Teruah, el sonido de la trompeta. Si usted no lo sabía, la fiesta de las trompetas era en el mes séptimo, aleluya. Y tú sabes qué representa el número 7, el número de la perfección de Dios. La palabra Yom Teruah o sonido de trompeta, esta fiesta se celebraba 10 días antes de la fiesta de expiación o la fiesta del arrepentimiento, donde el pueblo se arrepentía de sus pecados. Ahora, mire lo impresionante, porque cuando Moisés sube al monte Sinaí para recibir las tablas, Dios escribe la ley. Cuando él baja, el pueblo está comiendo y bebiendo. Moisés se llena de rabia y parte las tablas. Moisés tiene que volver a subir allá y ahora a él le toca escribir los mandamientos. Cuando él baja, Dios le comienza a hablar de cada una de las fiestas que se tenían que celebrar. Y dice, al mes séptimo se va a tocar trompeta. El primer día del mes séptimo. 10 días después era la fiesta del arrepentimiento o de la expiación. Pastor, ¿qué representa el sonido de la trompeta? Era la primera de las fiestas del tiempo de otoño. En el tiempo de otoño se sembraban las uvas, se sembraba la vid y era un tiempo de recogimiento. Era un tiempo donde el pueblo se humillaba, donde no había mucho ruido. ¿Me está escuchando? Por eso es que hoy en día hay muchos tratando de hacer ruido para llamar la atención. El hombre está inventando cosas que Dios no estableció en la palabra, y eso le podríamos llamar algo que tiene que venir antes de que Cristo venga. Es inevitable que pase. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, para los que anotan ahí, mire lo que dice: pero con respecto a la venida, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo dice? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice, os rogamos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor, escúcheme, está cerca. Ahora, eso lo dijo el apóstol siglos atrás, casi 1900 años atrás. Cuando habla de la palabra pronto, tiene que entender que eso se dijo bajo el tiempo del cielo. Y el tiempo del cielo no se puede ver, se espera. Nosotros podemos conocer el tiempo de la tierra. Vemos el reloj, vemos los almanaques, sabemos qué fecha es. El tiempo de la tierra se puede conocer, pero el tiempo del cielo se espera. Entiéndalo, el tiempo del cielo se espera, y para poderlo esperar tenemos que entender la palabra. Quien no puede entender la palabra no va a esperar en el tiempo de Dios. Entonces la palabra vengo pronto fue dicho bajo la dimensión del tiempo eterno, no bajo la dimensión del tiempo humano. Para el Señor 1000 días son como un año, y un año como 1000 días, y 1000 días como una de la vigilia de la noche. Entiéndalo, esa es la eternidad. El tiempo de la eternidad es un tiempo que se espera, no se puede conocer. Entonces la gente se confunde, dice, el Señor está tardando porque desde que dijo que venía. No lo dijo bajo la perspectiva del tiempo humano, lo dijo bajo la perspectiva de la eternidad. En la eternidad no hay ni día, ni hora, ni meses. Simplemente tenemos que esperar el cumplimiento. Y en eso tenemos que estar, esperando el cumplimiento. La creación gime. ¿Tú sabes por qué dice ese texto cuando dice la creación gime a una con dolores de parto? La creación representa
la tierra, pero también nosotros gemimos en momentos difíciles, pero esperamos ese gran día, esperamos ese día hermoso, el día de la manifestación del Redentor. No sé si alguien puede decir amén, el día glorioso, el día hermoso, el día en el que el Señor venga. Me está escuchando, pero del día y la hora nadie lo sabe. El día y la hora nadie lo sabe, lo tenemos que esperar. Amén. Por eso escriba un mensaje y diga, tenemos que esperarlo. Amén. Tenemos que esperar ese tiempo. ¿Me está escuchando? Entonces, cuando segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, está diciendo que el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Wow. Yo te dije que Mateo 24:1 es una palabra profecía en movimiento. No es que es una profecía histórica que ya se cumplió, no. Todavía está en movimiento. Pestes, van a venir muchas enfermedades. Hambre, van a venir muchas hambres. Terremotos, van a venir muchos terremotos. Y de por cierto, que según la NASA, cada siglo que avanza, los terremotos están incrementando. Eso lo están viendo nuestros ojos. Nuestros oídos lo están escuchando, iglesia. Esto es una alarma para despertarnos. Hay que despertar, los que me escuchan ahí. Hay que despertar, mi hermano. La tierra está en un caos terrible ahora mismo. Cristo viene pronto. Me está escuchando. A lo mejor hay gente que dice, pero este no es el mensaje, este es el mensaje principal. Cristo viene. Me está escuchando. Cristo viene. Cuando tú entras a las redes sociales, las personas están buscando en las redes quien le entretenga, quien le haga discutir, quien le haga reír. No. Yo creo que el mensaje es Cristo viene. Cristo viene pronto. Sin duda, el que ha de venir vendrá. No sé, parece que están levantando las manos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No sé, pero aquí yo sigo en el tema. ¿Alguien levantó las manos? No, ¿va a hacer alguna pregunta? Yo le escucho. Amén. No, nadie ha preguntado. Si alguno tiene una pregunta, por favor, puede enviar el mensaje. Pero seguimos. Bueno, segunda de Tesalonicenses dice que el Señor no va a venir sin que antes venga la apostasía. Y usted sabe que la apostasía es el grado de maldad, el grado de salirse de los principios divinos. Por eso es que usted no se sorprenda de lo que está pasando. Esto tiene que pasar. No se impacte del grado de apostasía que estamos viendo. Y mucha gente dice, es que Dios me dijo, pero es que Dios no se va a salir de la palabra. Todo lo que esté fuera de la palabra es apostasía. El filtro para ver si algo no es de Dios es la palabra. Cuando usted filtra algo y no lleva los principios de la palabra, es apostasía. Amén. Y hay dos grados de apostasía muy fuertes. Está un grado de apostasía de libertinaje y está un grado de apostasía donde a veces el hombre se quiere creer más de lo que Dios dijo. Hay que cuidarse y hay que ser muy cuidadoso al interpretar la Biblia. La Biblia dice que el que le añade o el que le ponga, Dios lo va a quitar del libro de la vida. Pero también el que se olvide y no cumple la palabra de Dios, igual también le va a pasar lo mismo. ¿Me está escuchando? O sea, yo no le puedo quitar ni le puedo poner. Y la apostasía es eso, donde le van a quitar a la palabra y donde le van a poner. Anote esto, los dos grados de apostasía. Yo no puedo ponerle lo que Dios no dijo. Yo no puedo inventar lo que Dios no dijo, porque podía estar entrando en grado de apostasía. Pero yo tampoco puedo quitarle a lo que Dios dijo. Yo tengo que someterme a lo que Dios dijo. ¿Me está escuchando? Entonces, nosotros debemos estar en ese equilibrio bíblico, en obedecer a la palabra. Lo cierto es que esto tiene que pasar antes de que Cristo venga. No lo podemos evitar. Tiene que pasar, tiene que acontecer que la apostasía llegue. Por eso es que usted no se sorprenda si alguien dice, el Señor me dijo, amén, que montar una discoteca cristiana, amén, un bar cristiano, que hoy me puedo hacer tatuaje, no, hermano, quien quiera hacer su tatuaje es porque no ha muerto todavía. ¿Me está escuchando? Porque cuando usted nace de nuevo, usted entiende que es nueva criatura, y no estoy hablando en sentido religioso, pero yo creo que el Espíritu de Dios
es santo. Lo santo es santo y lo inmundo es inmundo. Y nunca lo inmundo va a ser santo, ni lo santo va a ser inmundo. Eso no lo cambia nadie. Lo inmundo es inmundo y no lo cambia nadie. Y lo santo es santo y no lo cambia nadie. ¿Me está escuchando? Nadie lo cambia. Es así. Entonces, cuando tú te das cuenta que hay cosas que se salen del filtro bíblico, le voy a explicar algo aquí. Dice la Biblia, el espiritual todo lo juzga, pero él no es juzgado de nadie. Bueno, vamos a hablar de la palabra juzgar. Porque cuando está hablando el texto, ahí está hablando del que juzga bajo los principios divinos. O sea, la Biblia es el filtro. Cuando tú filtras algo por la Biblia y no está bien, tú no estás juzgando porque que está filtrando en la Biblia. Eso es lo que está tratando de decir ese texto. El espiritual todo lo juzga, mas él no es juzgado por nadie. Porque lo que te está diciendo ahí es cuando tú obedeces a la palabra, cuando tú tratas de hacer la voluntad de la palabra, no es que eres más santo que otro, no, pero no hay algo que te pueda juzgar porque tú estás tratando de obedecer a la palabra. Pero cuando habla el espiritual todo lo juzga, no está hablando de un juicio. Si tú vas a juzgar bajo tu pensamiento, eso sí es pecado. Si vamos a juzgar bajo nuestro concepto, eso sí es pecado. Pero cuando tú filtras los hechos por la Biblia y tú dices, eso no está en la palabra, eso no es juzgar, porque tú estás filtrando lo que está pasando por la palabra. El filtro para saber si algo es de Dios no es lo que yo digo, no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, es lo que diga la palabra. ¿Y sabes cuál es el problema? Porque hay mucha gente engañada, porque mucha gente está corriendo detrás de los falsos maestros, de los falsos pastores, porque la gente dice, me parece que es así, yo creo que es así. No, el filtro es la escritura. Cuando alguien habla muy bonito, pero tú filtras algo que ya va fuera de los principios divinos, tú dices, no es de Dios. ¿Me está escuchando? No es de Dios. Pero esto tiene que pasar. Amén. Esto tiene que pasar. El Señor no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Escúcheme cómo dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar como Dios. Entonces, cuando ya se hagan los diálogos para construir el nuevo templo, hermano, que ya eso se está preparando. Por eso la iglesia tiene que despertar. Es porque ya va a venir el engañador. Ya la apostasía está. Amén. La apostasía va aumentando su grado. Usted no se sorprenda de lo que vea. Vamos a ver cosas fuertes. Prepárese. ¿Sabes qué dice la Biblia en Mateo 24:13? Para los que están anotando ahí. Dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué dice el que persevere hasta el fin? Mi amado hermano, los que están ahí, este será salvo. Porque significa que de tanto caos que va a haber, algunos no van a poder perseverar. De tanto caos en las señales, caos en la tierra, crisis económica, muchos no van a poder perseverar. Esto se trata de perseverar. Se trata de poder perseverar. Usted no puede detenerse. Amén. ¿Sabes qué me dijo el Señor? Hijo, todo aquel que se aparte de mí en estos tiempos es el peor error que pueda cometer. En estos tiempos le va a ser difícil levantarse, porque los demonios van a venir con más fuerza a atrapar a las personas. Por eso es que por muy desanimado que usted está, por muchas batallas que usted esté librando, no se aparte de Dios. Humíllese, llore, aunque no entienda, vaya a un propósito y pídale fuerza a Dios, pero nunca se aparte de Dios. Muera peleando la batalla, muera peleando la batalla, porque Cristo viene pronto, su venida está cercana. Hay un sonido de alarma. No podemos ignorar las señales. Las señales es como la evidencia que Jesús nos dejó para que nos levantáramos. Ya te lo expliqué. Son profecías en movimiento. Mateo 24. Muchas pestes, muchos hambre, muchos terremotos. Son profecías en movimiento. Por ejemplo, en este último siglo han acontecido los terremotos más fuertes. El de 2010 en Santiago de Chile.
el del 2011 en Japón, el del 2010 en Haití. Han sido los terremotos más fuertes. Ha ocurrido uno en Marruecos. Y sabes que la NASA ha encontrado desde su observatorio. Lo que la NASA dice, ya la Biblia lo decía antes. Dios permitió que la ciencia aumentara para que el hombre evidenciara que lo que la palabra de Dios dice se cumple. El hombre no está en el espacio porque él quiere. Dios se lo permitió. La tecnología no ha avanzado porque el hombre quiere. Dios se lo permitió. Dios le permitió al hombre todo esto para que el hombre evidenciara que la escritura, que la santa palabra de Dios tiene un cumplimiento. ¿Me está escuchando? Entonces, la NASA encontró que estos últimos terremotos han movido de su eje a la tierra. Pastor, ¿y qué es el eje? Bueno, el eje muestra la grandeza de Dios. El eje de la tierra es como una línea espiritual que demarca la vuelta de la tierra. La tierra da la rotación. Amén. Y la tierra es el reloj del hombre, si usted no lo sabía. Vivimos en la tierra, pero la tierra es el reloj del hombre. ¿Cómo es el reloj? Es redondo. El reloj no lo inventaron por inventarlo. El reloj se mueve al movimiento de la tierra. Wanda, ¿en cuántas horas da la vuelta a la tierra? 24 horas da la vuelta a la tierra. ¿En cuántas horas el reloj marca 24 horas? En 24 horas. Eso no es casualidad. Todo está diseñado bajo la perfección de Dios. La tierra da la vuelta en 24 horas. El reloj marca 24 horas a lo que la tierra da la vuelta. La tierra da la vuelta, se mueve el sol, se mueve la luna. Todo gira en torno al movimiento de la perfección divina. Entonces, esa línea imaginaria representa lo que demarca cuando la tierra da la rotación. Pero ¿qué ha pasado? Científicamente se demostró que en estos últimos terremotos la tierra se ha movido de su eje y esto ha provocado que la tierra dé la vuelta más rápido. Se dice que ya no hay 24 horas, pero ¿qué dice Mateo 24, 22? Si aquellos días no fuesen sido acortados, nadie sería salvo. Mire cómo dice, si aquellos días no fuesen, no dice van a ser. O sea que Dios estaba diciendo, veo un tiempo donde los días van a ser acortados. O sea, ¿y por qué eso está pasando? A causa de los escogidos. Dios se ha dado cuenta que hay tanta maldad en la tierra y el nivel de maldad es tan grande que va a llegar un momento en que la gente no va a poder soportar. Y así como un día Dios guardó a Noé y a su familia del diluvio, Dios un día va a venir por su pueblo santo y se lo va a llevar, lo que se conoce como el arrebatamiento, que no aparece en la Biblia, pero es en un sentido la palabra arrebatar, es la palabra griega arpazo, que significa quitar de en medio. El Señor va a quitar de en medio de estos momentos de tribulación que van a venir para la tierra a su pueblo. Eso se conoce como la venida de Cristo. Van a ser tiempos donde Él va a llegar sin aviso previo y va a venir por su pueblo. ¿Me está escuchando? Entonces podemos nosotros notar que Mateo 24, 22 es un comienzo. Todavía los días no han sido acortados totalmente, todavía no. Recuerde que habla a principio de dolores, todavía ese cumplimiento no está tan fuerte, va en avance, pero ya los días no son los mismos. Las horas se están yendo más rápido, los meses se están yendo más rápido. La pregunta es, ¿el almanaque lo cambiaron? ¿El reloj no lo cambiaron? No, el reloj sigue siendo el mismo, tiene minutero, tiene segundero. La pregunta es, ¿por qué los días se van más rápido? Se tiene que cumplir la palabra. Esto es uno de los sonidos de alarma que nos muestra que Cristo viene pronto. Amén. Y la iglesia no puede ignorar esto. No es casualidad todo lo que está pasando, mi amado hermano. Es cumplimiento de la palabra de Dios. Sin duda, el que ha de venir va a venir. Cristo viene pronto, mi amado hermano. El Rey de Reyes viene pronto. Amén. Yo estoy acá por la transmisión de MED, pero también hay muchas personas que me querían ver acá por nuestra página de Facebook. También le hablo a ellos. Amén. De que Cristo viene pronto. Su venida está cercana. Él va a venir. El día y la hora nadie lo sabe. Tenemos que esperarlo, mi amado hermano. Estar atento a este acontecimiento. Estar esperándolo. Porque sin duda Él viene.
Alguien puede decir amén. Él viene. Entonces, miren, mi amado hermano, dice la Biblia, y por haberse multiplicado la maldad, como dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Dios mío, ¿te está escuchando eso? Procuremos porque nosotros no estemos dentro de esa línea. Por eso es que, mire, yo le voy a dar un consejo, mi hermano. Yo no estoy de acuerdo con esa peleadera en Facebook. Hoy hay debates cristianos que yo soy más santo que tú. No. Trate de ser prudente, guárdese para Dios. Amén. Y tratemos de ayudar al que esté caído. Porque la Biblia está diciendo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y quiero leerle un texto, Dios permita que lo encuentre en Marcos. Marcos. Quiero que Marcos, creo que es capítulo 13. Voy a tratar de buscar ese texto porque me llamó la atención ese texto de Marcos capítulo 13. Amén. Dice en Marcos 13:12, para los que están ahí conectados, si usted está despierto, yo creo que vino a vigilar. Marcos 13, versículo 12 dice, mire lo que dice, escúcheme. Y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seré yo aborrecido de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, ¿por qué la maldad se ha multiplicado? Porque aquí está diciendo que el hermano entregará la muerte al hermano. Procuremos por no estar ahí. No, aquí no estamos para discutir. No, estamos para tratar de agradar a Dios, sí. Para tratar de ayudar. Amén. Y es lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces, tú te das cuenta que el enemigo ha tomado ventaja por este lado, mi hermano. Y dice, la maldad se ha multiplicado y hay personas que no le importa destruir a otro y cree que está agradando a Dios. No que yo estoy defendiendo lo de Dios, no, hermano. Somos hombres. Solo humillémonos delante de Dios y oremos por el que esté mal, por el que cayó. Oremos para que Dios lo ayude. ¿Me está escuchando? Pero la guerra no se puede disfrazar de santa. No. Porque hay mucha guerra en el mundo. Amén. Cuando usted va al Medio Oriente, hay guerra disfrazada de santos, pelean por una religión. Y aquí, en el Evangelio no se trata de eso, se trata de levantar y de restaurar. Y si usted quiere defender la doctrina de Dios, no use las redes porque seremos tropiezos para muchos amigos. Amén. Que entran ahí, o a lo mejor explíquela, pero no discuta con nadie. Hay muchos por las redes que simplemente quieren como llamar la atención y tratan de generar polémica. No entre en esos juegos. No. Yo siempre le digo, comparta lo bueno, comparta lo de Dios y no le dé like a lo que hace daño, porque si usted ellos llaman la atención para que usted discuta, usted lo está echando para adelante. Amén. Y a ver, la gente tiene comezón de oír, y por tener comezón de oír se amontonan a escuchar cosas que no tienen que escuchar. Amén. Entonces, para finalizar, le digo que los días están difíciles, pero somos la generación que Dios colocó en este tiempo. No se lo olvide. Somos la generación que Dios plantó en este tiempo. Y este mensaje que yo te doy proféticamente de parte de Dios es para que te levantes. Jóvenes que me escuchan ahí, pastores, ministros, evangelistas, somos la generación preparada para este tiempo. Si estás en este tiempo, ya Dios lo tenía planeado. Yo lo dije al comienzo, Dios no improvisa. Eras tú la generación que Dios tenía escogida para este tiempo. Procuremos por predicar la palabra. La Biblia dice, y será predicado este evangelio a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Y somos de esa generación que Dios escogió en este último tiempo para predicar el evangelio sin miedo y sin temor. ¿Sabe por qué? Porque Cristo viene pronto. Amén. Así que no sé si hay alguna pregunta
Alguien levanta la mano, yo escucho acá. Amén. Bendiciones. Amén. Amén, amén, amén. No sé si hay alguien quiere mandar algún mensaje, hacer una pregunta por mensaje. No por mensaje, alguna pregunta o entendió el tema. Yo voy a decir algo. Hoy a mí me tocó predicar en mi iglesia. Yo estaba en Mateo 4. Yo estudié ahí. Pero cuando yo llego a la iglesia, no sé, Dios no quiso que yo predicara en Mateo 4. Dios me dio Marco 3. Marco 3, entonces yo saqué un poco de... Aleluya. Vamos a estar orando por Rochi, oramos por tu vida. Dios se lleva toda enfermedad, lo creemos en el nombre de Jesús. Mujer, hay un milagro creativo en tu vida, amén. Así que recibe ese milagro de parte del Señor. Amén, amén, amén. Recíbelo. Dios está haciendo amén. algo grande Dios es el en que tu nos vida. guía. Mire, Amén. no es que, le voy a explicar algo, no es que Dios nos cambie el mensaje. Aleluya. Es que a veces vamos a hablar lo que Dios no quiere que hablemos en el momento. Entonces, siempre como predicadores, vamos guiados a predicar lo que Dios quiere que hablemos. Y hay momentos en que, aunque es la Biblia, nosotros escogemos lo que creemos que podemos hablar. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dice, no es que el mensaje se cambió, es que Dios dice, esto es lo que yo quiero que predique. Entonces, lo que le pasó a usted Oramos por tu es vida. que usted predicó lo que Dios quería que predicara. Rosalina, recibe tu milagro. Usted predicó lo que Dios quería que predicara. No es que nosotros decimos, Dios me cambió un mensaje, no. Es que no, íbamos a predicar no lo que Dios quería que predicara. Amén. Entonces, eso acontece cuando aleluya, vamos, siga ahí comentando. Sigue ahí compartiendo esta hermosa transmisión. Amén. Hay una palabra profética para muchas vidas ahí presente. Amén. No se vaya a ir. No se vaya a ir, que hay una palabra de Dios para sus vidas. Amén. Toda enfermedad que ha querido llegar al cuerpo, al pueblo de Dios, pues hoy la declaramos inoperante. Amén. Todas aquellas personas, damos las gracias por sus vidas. Michelle, Dios te bendiga, hija linda. Tenía rato no sabía, tenía rato sin saber de ti. Carmen Hiler, Dios te bendiga, mujer, de una manera poderosa. Paola Barrios, Dios te bendiga, Paola. Dios contigo, Michelle. Dios está haciendo grandes cosas en nuestras vidas. Amén. Y a pesar de que estemos pasando por lo que estemos pasando, tenemos que seguir perseverando. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Dice la Biblia que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Y Dios nos dijo algo tan hermoso. Nos dijo, Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Qué hermosas palabras nos dijo Jesús. Amén. Él no nos dijo que iba a estar con nosotros solamente el viernes, el sábado y domingo, no. Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y quiero hablarle por ciencia del Espíritu Santo a un varón, a una mujer que le ha venido pidiendo muchas cosas al Señor. Amén. Y quizá de pronto tus ojos están viendo todo lo contrario, pero te tengo una buena noticia, mujer. Sigue perseverando en Dios, que lo grande de Dios viene para tu vida, mujer. Así que oramos por la finanza, amén, por la finanza de Warling Antonio. Padre, por el poder de tu palabra, mete tu mano poderosa, Señor. Padre, obra milagros creativos de sanidad, Dios mío. Padre, abre puertas de bendición en la vida de Warling Antonio. Padre, oramos por su matrimonio. Padre, toda cadena que ha querido troncar su matrimonio, Padre, queda inoperante en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Carmen Hiler, Dios te abraza hoy de una manera especial. Amén. Yo siento como el Espíritu Santo está haciendo algo grande en muchas mujeres. Amén. Mujeres que han sentido
se han sentido batallando con una soledad. Amén, amén. Saludos, te bendecimos tu vida, Michelle. Amén, hija linda. Esperamos verte un día nuevamente por acá. Hoy sábado, bueno, mañana domingo tenemos la escuela dominical, 7 de la mañana. Te esperamos por acá los miércoles, viernes y sábado en la noche. Te esperamos, amén. Dios tiene grandes propósitos con tu hija. Amén. A veces nosotros decimos, bueno, Dios no está con nosotros, Dios no está conmigo, porque hay momentos muy fuertes en nuestra vida. Pero bueno, Dios, por encima de cualquier problema, por encima de cualquier dificultad, Él siempre está ahí. Amén. Él siempre está ahí cuando nosotros lloramos, cuando nosotros reímos. Él siempre está a nuestro lado. Amén. Así que oramos por, por Vimi Torres. Amén. Vimi Torres, epilepsia. Dios se lleva toda epilepsia. En el nombre de Jesús, mete tu mano poderosa, Señor. Obra un milagro de sanidad en la vida de Vimi Torres. Padre, obra conforme a sea tu voluntad en su vida, Señor. Padre, te pido que tomes el control de su vida, de su cuerpo. Padre, opera un milagro de sanidad en el nombre de Jesús. Warling Antonio, dale la gloria al Señor. Amén. Vas a testificar de las grandezas del Señor. Vas a testificar del poder del Señor. Amén. Warling, vas a testificar de las maravillas que ha hecho Dios. Hay muchas personas ahí. Hay muchas personas que están ahí que han sentido a Dios de una manera especial. Amén. Y bueno, hemos tomado estos tiempos en las noches para estar orando por todos ustedes, para estar compartiendo, para estar interactuando con cada uno de ustedes. Amén. Queremos saber desde qué lugar nos estás viendo, desde qué lugar nos estás sintonizando, aquellas personas que están llegando por primera vez. También queremos saber quiénes esas personas que están ahí nos están acompañando por primera vez, para nosotros saber pues y darle la bienvenida. Amén. Todas aquellas personas que están por primera vez pueden dejar ahí en los comentarios, hermano, estoy por primera vez, estoy por segunda vez, amén, estoy desde Barranquilla, de Ecuador, Chile, Perú. Aquí se conectan gente desde muchas naciones, amén. Quito, Ecuador, Carmen Hiler, Dios bendice, Dios se entrona, Dios visita Ecuador, amén. Quito, Ecuador, Dios, Ecuador está siendo visitada por la presencia del Señor, amén. Oramos por Ecuador, Dios tiene el control, amén. Carmen Hiler, Dios tiene el control de tus vidas, de tu vida, de tu familia. Dios nos cubre con su manto, amén. Y que sea la voluntad de Dios en nuestra vida y no la nuestra. Amén. Mira, Warling Antonio de República Dominicana y soy mujer. Amén. Warling Antonio, Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu casa, Dios bendiga, gloria al Señor, ese matrimonio. Amén. Dios está operando un milagro de sanidad, un milagro en tu matrimonio. Amén. Warling, créele al Señor que todo lo que se ha levantado en contra de tu familia, en contra de tu hogar, en contra de ti, hoy queda inoperante en el nombre de Jesús. Amén. Recibe el milagro por el cual le has venido pidiendo al Señor. Amén. Warling Antonio, Dios bendiga tu vida, mujer, de una manera especial. Carmen Hiler, creemos que Dios está visitando a Quito, Ecuador. Amén. ¿Desde qué lugar nos están escribiendo? Queremos saber, aquellas personas que están ahí conectadas, queremos saber desde qué ciudad, desde qué país, desde qué barrio nos estás viendo, para nosotros orar por sus vidas. Amén. Y orar por su ciudad. En estos tiempos hay ciudades, pueblos, veredas que están pasando por momentos difíciles. Amén. Por eso nosotros queremos saber desde qué lugar nos estás escribiendo. Amén. Bendecimos a República Dominicana. Amén. República Dominicana es visitada por la presencia del Señor en esta hermosa noche. Mire, yo siento como el Espíritu Santo de Dios está empezando a abrazar a muchas vidas. Amén. Así que dele toda la gloria a Dios. Dele la alabanza al Señor en esta hermosa hora de la noche. Creemos que Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Amén. Así que bueno, no siendo más, nos despedimos. Dios les bendiga, Dios les guarde de una manera especial. Ya saben, ya antes de acostarse, oren al Señor. Amén. Gloria al Señor. Debemos de buscar a Dios cada día más.
Amén. ¿Por qué? Porque como decía ahorita mi pastor, la venida de Cristo está cerca. Amén. La venida de Cristo está cerca. Por eso debemos de buscar cada día más del Señor. Así que nos despedimos. Warlen Antonio, Dios te bendiga, mujer, de una manera poderosa. Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia, y Dios está operando en ese matrimonio. Amén. Créele a Dios que tendrá respuestas muy pronto. Amén. Warlen Antonio, Dios te bendiga. Que descanses, mujer. Que la paz del Señor sea en tu vida. Amén. Carmen Hiler, Dios te bendiga. Que la paz del Señor esté en tu vida por siempre. Amén. Michelle, Dios te bendiga, hija, de una manera poderosa, de una manera especial. Dios bendiga a tu familia. Dios bendiga a Rosy Gramajo. Dios bendiga a Oscar Eduardo. Dios bendiga a todas aquellas personas que hoy estuvieron ahí fielmente conectadas. Amén. Oramos por tu lindo país. Amén. Ecuador está en las manos del Señor. Están siendo atacados por el enemigo. Amén. Muchos sicarios hay en este lugar, pero bueno, creemos que Dios toma el control de Ecuador. Amén. Declaramos ángeles, Padre defensores, Padre amado, que estén guardando Ecuador en el nombre poderoso de Jesús. Padre, opera de una manera especial, Señor. Ahora, Señor amado, autorizamos a un cercado vallado de ángeles, Dios, alrededor de Ecuador. Amén. Creemos que Ecuador está en las manos del Señor. Son las mejores manos, Carmen. Amén. Créele al Señor que por encima de todo decreto humano, Dios está operando de una manera especial. Amén. Así que bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos veremos en una próxima ocasión. Amén. En una próxima ocasión si Cristo no ha venido. Así que bendiciones. Para mí ha sido un gusto, un placer estar con todos ustedes aquí. Y bueno, le habla este servidor Juan David Payares Roja. Para mí ha sido un gusto. Me despido. Dios les bendiga. Dios les guarde. Amén. Así que bueno, no se vaya a ir, no se vaya a salir de esta transmisión sin antes darle seguir y darle me gusta. Amén. Bendecida noche. Carmen, amén. Dios te bendiga más, mujer. Así que siga para adelante. Cristo viene pronto. Bendiciones. Generar polémica, no. Bendiga a su congregación donde usted está, ahí lo colocó Dios. Amén. No se mueva si Dios no le dice. El mensaje que le doy es: sirva a Dios. Aleluya. Aleluya.